Muy buenos días, jóvenes. Este día corresponde que desarrollemos el tema trastornos hematopoyéticos, en los que están incluidos anemias y policitemia. Como podrán ustedes ver, dentro de las anemias, entre las más importantes tenemos las anemias hipoproliferativas, asociadas a eritrocitos normocíticos, normocrómicos con un índice reticulocítico menor a 2 a 2.5. Entre ellas contamos con las anemias ferropénicas tempranas, la inflamación aguda y crónica, las anemias por insuficiencia renal, las anemias por estados hipometabólicos y las anemias por lesión medular. Este último tema no está incluido en el desarrollo de esta clase. Es importante que hablemos acerca del intercambio interno del hierro para que ustedes puedan comprender lo de las anemias ferropénicas. Ustedes pueden ver que el hierro está unido a la transferrina y este se encuentra almacenado en la médula ósea y circula hacia los eritrocitos, con los que se mantiene en circulación, y también se asocia a las células del retículo endotelial. Este es un ciclo que permanentemente está ocurriendo, y a través del hierro unido a la transferrina ocurre el intercambio extravascular de ida y regreso, y la absorción a través del intestino, así como la eliminación del hierro, y también el almacenamiento del hierro en el parénquima hepático, y cuando el cuerpo lo necesita, lo saca a la circulación. Es así como este intercambio interno del hierro transcurre perennemente dentro de nuestro organismo. La anemia ferropénica es una de las formas más prevalentes de la desnutrición. Como saben ustedes, nuestros pacientitos generalmente no cuentan con grandes recursos económicos que les permitan comer de todos los grupos básicos de la alimentación. En consecuencia, si ellos se ven expuestos a situaciones que demanden mucha más necesidad de formación de glóbulos rojos, ellos se ven en problemas. Uno de ellos, la menstruación en la mujer, que como saben, desde que son adolescentes hasta la adultez mayor, ellas presentan sus ciclos menstruales, algunas de poca cantidad, otras de moderada cantidad, y las que tienen abundantes menstruaciones son las que se ven más en dificultades de poder reponer el hierro perdido a través de la menstruación. El embarazo, por el hecho de estar formando un nuevo ser, también tiene mayores requerimientos, no solo de hierro, sino que de otras sustancias importantes para la formación de nuevo tejido. También los lapsos de crecimiento rápido y repentino que ocurren en los niños lactantes escolares y en los adolescentes. Y debemos de tomar en cuenta la gente que no solo por dificultades económicas, sino que también por enfermedades, disminuyen la ingestión de alimentos, y eso lleva a que haya esa necesidad insatisfecha del aporte de hierro a través de los alimentos. Entre los signos y síntomas de la anemia ferropénica tenemos en las etapas tempranas palidez, fatiga e intolerancia al ejercicio. O sea que esto lo vamos a ver cuando la anemia está de leve a moderada, y es a través de los índices eritrocitarios considerada como normocítica y normocrómica. Cuando ya vemos queilosis y coiloniquia, queilosis ustedes saben que son las rasgaduras que hay en las comisuras labiales, y la coiloniquia, que es la forma de cuchara de las uñas. Esto se ve generalmente en anemia ferropénica severa o avanzada. Y aquí sí ya vamos a ver que los índices eritrocitarios son microcíticos e hipocrómicos, y esto
está asociado a una hiperplasia eritroide. Repitiendo y recalcando las causas de la ferropenia, los vamos a dividir cuando hay aumento de la demanda de hierro, aumento de las pérdidas de hierro y disminución de la ingestión o la absorción del hierro. En el aumento de la demanda de hierro, prácticamente ya se lo mencioné, que es el crecimiento rápido en la infancia o la adolescencia, en el embarazo y también en los pacientes renales que están en tratamiento con eritropoyetina, porque esta demanda mayor necesidad del hierro para mejorar la hemoglobina corporal. Cuando tenemos aumento de las pérdidas de hierro es por hemorragia crónica, por las menstruaciones en la mujer, también las hemorragias agudas que más adelante desarrollaremos, la donación de sangre también, además de reponer el volumen, necesita la reposición del hierro perdido, así como las sangrías como tratamiento en los pacientes que padecen de policitemia vera. Y cuando tenemos disminución de la ingestión o la absorción del hierro, esto ocurre cuando la alimentación es deficiente. Un ejemplo importante puede ser los pacientes vegetarianos extremos, los veganos. La mala absorción por patologías como Sprue tropical, enfermedad de Crohn, la mala absorción por cirugía, postgastrectomía y otro tipo de cirugía bariátrica, así como la inflamación aguda o crónica. Para llegar al diagnóstico de ferropenia, de anemia ferropénica, contamos con muchos recursos. En primer lugar tenemos el hierro sérico unido a la transferrina, que en el caso de la ferropenia este se encuentra bajo. El hierro sérico unido a la transferrina se conoce como sideremia y su valor normal es de 50 a 150 microgramos por 100 ml. Quiere decir que este se encontrará por debajo de 50 cuando está bajo. La capacidad total de fijación de hierro es otro método para reconocer el diagnóstico de una anemia ferropénica, y en esto la capacidad es alta. El valor normal es mayor de 300 a 360 microgramos por 100 ml. O sea que en la anemia ferropénica la vamos a tener por sobre los 360 microgramos en 100 mililitros. También podemos medir la saturación de transferrina, cuyo valor normal es entre el 25 al 50%. Y esto se saca de los dos rubros anteriores, multiplicando la sideremia por 100 y dividiéndolo en la capacidad total de fijación del hierro. Tenemos también la concentración sérica de ferritina, que en el caso de la ferropenia está baja. Esta normalmente varía con la edad y el género de las personas, pero se mantiene en un rango de 30 a 150 microgramos por 100 mililitros. Quiere decir que en la anemia ferropénica la vamos a encontrar por debajo de 30 microgramos en 100 ml. También debemos valorar los depósitos de hierro de la médula ósea. Estos generalmente están bajos. El valor normal es de 20 a 40 de sideroblastos, pero en este caso lo vamos a encontrar por debajo de 20, generalmente por debajo de 15. Y los sideroblastos no debemos de confundirlo con los sideroblastos en anillo que se encuentran en los síndromes mielodisplásicos. La concentración de protoporfirina es otro método, y allí esta se encuentra elevada. El valor normal es menor de 30 microgramos en 100 mililitros. Quiere decir que lo vamos a encontrar por sobre ese valor en el caso de la ferropenia, al igual que en la intoxicación con plomo. Las concentraciones séricas de la proteína receptora de transferrina se encuentra aumentada y el valor normal es de 9 a 4 microgramos por litro.
o sea que lo vamos a encontrar por sobre 9 microgramos por litro. Es importante que hagamos el diagnóstico diferencial de las anemias ferropénicas. Entre ellas tenemos las talasemias, donde hay sideremia y saturación de transferrina de normal a alto. La anemia de la inflamación, donde vamos a encontrar la ferritina normal o alta y la saturación de transferrina y capacidad total de fijación de hierro bajas. Además tenemos los síndromes mieloproliferativos, cuyos valores de hierro revelan la presencia de depósitos normales y un suministro más que suficiente en la médula, pero a pesar de ello encontramos microcitos y hipocromía. Esa es una de las cosas que nos hace hacer un diagnóstico diferencial, encontrar los valores normales de lo que esperamos encontrar altos o bajos, y que ya estamos viendo microcitosis e hipocromía. También es importante lo que vamos a ver en este cuadro, donde se hace el diagnóstico de la anemia microcítica. Aquí podemos encontrar a la izquierda todos los exámenes de los que podemos disponer y cómo estos van cambiando de acuerdo al tipo de anemia. El frotis de sangre periférica en la ferropenia, vamos a ver microcitos hipocrómicos, generalmente cuando ya pasó de leve a moderada o avanzada. También vamos a encontrar en la inflamación que los glóbulos rojos pueden estar normales o también, igual que en la ferropenia, microcíticos e hipocrómicos. En las talasemias, en el frotis de sangre periférica, vamos a ver microcitos hipocrómicos con dianocitos, y en la anemia sideroblástica esto puede ser variable. La sideremia, esta se encuentra menor de 30 microgramos por 100 mililitros en la ferropenia, menor de 50 en la inflamación, de normal a alta en la talasemia y normal a alta en la anemia sideroblástica. La capacidad total de fijación del hierro en la ferropenia está alta, en la inflamación está baja. O sea, la ferropenia tan alta como mayor de 360 microgramos en 100 mililitros y en la inflamación menor de 300 microgramos por mililitro. En la talasemia los valores se mantienen normales, al igual que en la anemia sideroblástica. La saturación, o sea, la relación entre la sideremia y la capacidad total de fijación de hierro en la ferropenia generalmente es menor de 10. En la inflamación se mantiene de 10 a 20%. En la talasemia de 30 a 80%, al igual que en la anemia sideroblástica. La ferritina, esta en la ferropenia se encuentra menor de 15 microgramos por litro, en la inflamación entre 30 a 200 microgramos por litro, en la talasemia de 50 a 300 microgramos por litro, al igual que la anemia sideroblástica. Después de que hemos hablado acerca de la anemia ferropénica, vamos a hablar acerca del tratamiento, el cual dependerá de la identificación precisa de la causa de la anemia. O sea que es importantísimo que tratemos de identificar el causante y no solo ir a tratar. Es importante que sepan que las transfusiones sanguíneas únicamente se usan en casos importantes como cuando los ancianos están sintomáticos, con anemia severa e inestabilidad cardiovascular. Esto ocurre generalmente con valores de hemoglobina iguales o menores de 8 gramos por decilitro. Las pérdidas continuas y excesivas, independientemente del origen. O sea que si no sabemos por qué el paciente
está perdiendo sangre, pero estamos viendo que está presentando síntomas de importancia para el paciente, debemos también de transfundir mientras seguimos el estudio encontrando la causa. Y cuando un paciente esté con anemia importante y que requiera una cirugía inmediata, debemos de llevarlos a valores de 10 gramos de hemoglobina previo al procedimiento quirúrgico. También contamos con el hierro oral. Se recomiendan 200 miligramos de hierro elemental. Este debe ser ingerido en ayunas para no inhibir su absorción por un periodo de 6 a 12 meses, aún después de corregir la anemia. Y esto ocurre en los casos de pacientes jóvenes con anemias compensadas, o sea que no tengan mucha sintomatología, pero que los valores de hemoglobina no se encuentren en los valores normales. Los niños y adolescentes en crecimiento, generalmente es necesario darles suplementos de hierro para que puedan superar la anemia que ocurre por ese crecimiento brusco y repentino. Las embarazadas, por el hecho de estar formando un nuevo ser, necesitan una mayor cantidad y se les debe dar los requerimientos necesarios. También en los episodios infrecuentes de hemorragia y en la dieta que nosotros sabemos que va deficiente de hierro. Preparados orales de hierro hay inmensidad. Lo que varía es el precio, pero es importante que ustedes, como estudiantes de la Universidad de El Salvador y que van a ir a trabajar al Ministerio de Salud, sepan que con lo único que contamos es con el sulfato ferroso. El sulfato ferroso tiene 325 miligramos de sulfato, pero eso significa que son 65 miligramos de hierro elemental. También hay en presentación para niños de 300 miligramos por 5 ml, que corresponde a 60 miligramos de hierro elemental. Así ustedes pueden ver que hay de liberación prolongada, fumarato ferroso, gluconato ferroso, hierro polisacárido, pero además de hacerlo más caro, realmente lo que importa es el aporte de hierro cuando el paciente lo necesita. Entre los efectos adversos debemos de considerar que estos pueden llevar a que el paciente no le dé fiel cumplimiento a la indicación que nosotros le hemos dado, sobre todo porque le estamos diciendo que debe de tomarlo en ayunas, pero hay un 15 al 20% de todas las personas a quienes indicamos el hierro que presentan efectos adversos como dolores abdominales, náuseas, vómitos y estreñimiento que los hacen suspender el tratamiento y por ende no le dan cumplimiento a nuestras indicaciones y vemos que la anemia no mejora. Es importante que sepan que la respuesta al tratamiento varía según el estímulo de la eritropoyetina del paciente y la tasa de absorción, lo cual, a pesar de que tomen la misma cantidad, no quiere decir que todos van a subir la hemoglobina en igual cantidad. También para las personas que no toleran el hierro oral, tenemos el hierro parenteral, con tasa de reacciones adversas mucho menores, que oscilan alrededor del 0.7%. Generalmente son reacciones anafilactoides que se manifiestan por artralgias, reacciones cutáneas y febrícula, y se utiliza, como ya les había mencionado, en personas que no toleran el hierro oral. También en necesidades relativamente agudas o continuas, como en el caso de hemorragia de tubo digestivo persistente. Es importante que sepan que el hierro parenteral debe diluirse en dextrosa al 5% o en solución salina normal y pasar a una velocidad de 60 a 90 minutos. A veces es necesario tomar medidas como poner esteroides o antihistamínicos previo a la colocación, con el objetivo de evitar las reacciones anafilactoides. Esto se hace generalmente en personas que están sometidas a frecuentes aplicaciones
de sustancias que contengan hierro parenteral. Si presenta dolor precordial, sibilancia, baja de la presión u otras manifestaciones generales en el momento que el paciente está recibiendo estas soluciones, debe suspenderse inmediatamente. Acá les pongo una fórmula para calcular el déficit de hierro en los pacientes, donde es importante que ustedes sepan el peso corporal, que se debe multiplicar por la constante de 2.3 y que se le resta a 15 la hemoglobina del paciente y luego se hace por los gramos en 100 mililitros que debe de llevarse para que los depósitos lleguen a más de 500 a 1000 miligramos. Tenemos otras anemias hipoproliferativas. Estas son la anemia de la inflamación o infección aguda o crónica. Esta ocurre en pacientes con procesos inflamatorios, con procesos infecciosos, con lesiones ísticas, así como los que cuentan con trastornos vinculados a la liberación de citocinas proinflamatorias, como ocurre en el cáncer. Acá les presento cómo la supresión de la eritropoiesis puede ocurrir por las citocinas inflamatorias. Tenemos a nuestra izquierda que la eritropoietina necesita del hierro para que realmente llene y se almacene en la médula ósea. Sin embargo, en la artritis reumatoide tenemos a la interleucina 1 que inhibe por completo ese paso, y en las neoplasias o infecciones bacterianas tenemos el factor de necrosis tumoral, lo cual conlleva a que haya una menor cantidad de hierro acumulado, que una menor masa de hierro a nivel de la médula ósea, y por ende va a repercutir en la forma y coloración de los glóbulos rojos. El diagnóstico de las anemias hipoproliferativas se hace a través de diferentes formas. La anemia de leve a grave tiene ferropénica de leve a grave tiene un volumen corpuscular medio de 60 a 90. En la inflamación, cuando es leve, esta se encuentra de 80 a 90. En las nefropatías, de 90, y en los estados hipometabólicos. La morfología en la ferropenia de leve a grave va a ser desde normocítica, normocrómica hasta microcítica, hipocrómica. En la inflamación, las nefropatías y los estados hipometabólicos generalmente permanece normocítica. La sideremia en la ferropenia leve a grave es menor de 30, en la inflamación es menor de 50 y en las nefropatías y los estados hipometabólicos es normal. La capacidad total de fijación de hierro en la ferropenia de leve a moderada va a ser mayor de 360, en la inflamación menor de 300 y en las nefropatías y estados hipometabólicos normal. La saturación, como ustedes pueden ver, que resulta de la sideremia con la capacidad total de fijación en la ferropenia de leve a grave es menor de 10, en la inflamación es de 10 a 20 y en las nefropatías y estados hipometabólicos es normal. La ferritina sérica en la ferropenia de leve a grave es menor de 15, en la inflamación de 30 a 200, en la nefropatía de 115 a 150 y en los estados hipometabólicos normal. Y los depósitos de hierro en la ferropenia es de 0, en la inflamación de 2 a 4 cruces, en la nefropatía de 1 a 4 cruces y en los estados hipometabólicos es normal.
La anemia de la insuficiencia renal es de moderada a grave y se debe a que la concentración de reticulocitos es baja. Hay incapacidad del riñón para producir suficiente eritropoyetina y además hay acortamiento de la supervivencia de los eritrocitos. Los poliquistocitos renal. La poliquistosis renal afecta levemente a la eritropoyetina, relacionándola con la enfermedad renal crónica. El déficit de eritropoyetina en los diabéticos es mucho más intensa en relación al grado de insuficiencia renal que en una persona normal. Los estados hipometabólicos. En el ayuno y el hipotiroidismo es de leve a moderada porque la producción de eritropoyetina se desencadena a niveles más bajos de la presión de oxígeno, donde la actividad metabólica y la demanda de oxígeno disminuyen. En las deficiencias endocrinas entre varones y mujeres hay variaciones por el efecto de los andrógenos y estrógenos sobre la eritropoyesis. Es más grave en la enfermedad de Addison según el nivel de disfunción tiroidea y andrógeno, y es moderada en el hiperparatiroidismo por los efectos renales de la hipercalcemia o por trastornos de proliferación de los progenitores eritroides. En los estados hipometabólicos es de leve a moderada en inanición proteínica, siendo más frecuente en los ancianos. Puede ser más grave cuando hay deficiencias tanto calóricas como proteicas, haciéndose evidente con la realimentación y las carencias de otros nutrientes como el hierro y los folatos. En hepatopatías crónicas generalmente es leve. En el frotis de sangre periférica aparecen equinocitos y estomatocitos por carencia de la lecitina colesterol acetiltransferasa. En los alcohólicos se complica por deficiencia de folato, insuficiente alimentación y la ferropenia por embolia. El tratamiento de las otras anemias hipoproliferativas amerita transfusiones sanguíneas. Estas se indicarán en base a los síntomas de los pacientes. En individuos sin enfermedad cardiovascular o pulmonar, no intervenir si la hemoglobina es mayor o igual a 8. Una unidad de glóbulos rojos empacados aumenta la hemoglobina en 1 gramo por 100 mililitros. La eritropoyetina se usa en enfermedad renal crónica a dosis de 50 a 150 unidades internacionales por kilogramo 3 veces a la semana por vía endovenosa. Si durante su tratamiento hay caída del valor de la hemoglobina, aquí tenemos que sospechar que haya una infección sobreagregada o agotamiento del hierro y debemos de proceder a corregir esa situación. El método de diagnóstico para las hemoglobinopatías. Estas están comprendidas en 5 grupos. Las hemoglobinopatías estructurales, las talasemias, las variantes de la hemoglobina talasémica, persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal y la hemoglobinopatía adquirida. Los métodos diagnósticos para detección de las hemoglobinopatías son la electroforesis, la espectroscopía de masa, el perfil de la hemoglobina, la prueba de solubilidad de falciformación y la espectrofotometría para medir porcentaje de carboxihemoglobina y metahemoglobina. En estos vamos a encontrar los síndromes drepanocíticos causados por mutación del gen de la globina beta. Los glóbulos rojos tienen forma de hoz con aumento de la rigidez de su membrana y de su viscosidad, lo que predispone a crisis vasoclusivas microvasculares, desencadenando isquemia ística, dolor agudo y destrucción gradual de los órganos terminales, como vaso, sistema nervioso central, hueso, articulaciones, riñón, hígado y pulmones, y a su destrucción prematura a su paso por el vaso, que condiciona la anemia hemolítica con valores de hematócrito de 15 a 30% y reticulocitosis importante. También hay presencia de granulocitosis. Las crisis dolorosas que se presentan en la drepanocitosis son episodios intermitentes en las estructuras conjuntivas y locomotoras
produciendo isquemias dolorosas que se manifiestan por dolor espontáneo o a la palpación, fiebre, taquicardia y ansiedad. El dolor puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y dura de pocas horas hasta 2 semanas. Las crisis repetidas que obligan a hospitalización mayor de 3 veces al año se relaciona con menor supervivencia en la adultez, o sea que es un signo ominoso. Predisponen a la crisis infecciones, fiebre o cambios repentinos de la temperatura, ejercicio extremo, hipoxia, ansiedad y uso de medios de contraste hipertónico. La obstrucción venosa aguda del vaso causa crisis de secuestro esplénico, que también es otro signo ominoso, otro síntoma ominoso. La oclusión de los vasos de la retina puede causar hemorragias, neovascularización y desprendimiento. La necrosis papilar produce isostenuria, o sea que el riñón pierde la capacidad de concentrar y de diluir la orina. En adultos, la necrosis renal extensa produce insuficiencia renal, una causa tardía frecuente de muerte. La isquemia ósea y articular producen necrosis aséptica, en especial en la cabeza de los huesos largos como el fémur y el húmero. Los infartos dolorosos de los dedos y la dactilitis constituyen el síndrome mano-pie, que también está considerado como de mal pronóstico. Puede existir apoplejía en los niños, pero esta generalmente es por vasooclusión, pero cuando ocurre en el adulto generalmente es de tipo hemorrágico. También en los jóvenes principalmente ocurre el priapismo, que puede llegar a la pérdida inclusive de su miembro a los jóvenes. Las úlceras crónicas en extremidades inferiores, el síndrome torácico agudo, que también es otro signo de mal pronóstico, y las vasculopatías drepanocíticas en el sistema nervioso central. El tratamiento de estos incluye exploración repetida con lámpara de hendidura para prevenir los desprendimientos de retina, los antibióticos profilácticos en procedimientos dentales o en otros en pacientes sin vaso, la hidratación intensiva por vía oral antes o durante el ejercicio extremo, exposición al calor o al frío, tensión emocional o infecciones. Es necesario vacunar con neumococo y hemófilos influenza, sobre todo previo a la esplenectomía. En crisis dolorosa, buscar causa desencadenante, hidratar, dar analgesia intensiva, oxigenar por cada cánula nasal, transfusiones sanguíneas. Estas se reservan solo para casos extremos, y a veces es necesario hacer exsanguíneo transfusión de urgencia en caso que la saturación arterial disminuya a menos del 90%. Está recomendado el uso de la hidroxiurea a dosis de 10 a 30 miligramos por kilogramo día para mantener el recuento leucocitario entre 5.000 a 8.000 por microlitro. Hemoglobinas con alteración de la afinidad al oxígeno. Hay algunas que tienen alta afinidad y otras que tienen baja afinidad. Las de alta afinidad se unen con mayor facilidad al oxígeno, pero tienen la cualidad de que liberan menos oxígeno a los tejidos, con niveles normales de presión parcial de oxígeno de los capilares, que conlleva una leve hipoxia ística que estimula la eritropoiesis y la eritrocitosis, aumentando el hematócrito a valores de 60 a 65%, con aumento de la viscosidad y aparición de síntomas como cefalea, somnolencia y mareo. Por el contrario, las de baja afinidad se unen a suficiente oxígeno en los pulmones a pesar de su baja afinidad hasta lograr una saturación casi completa, manteniendo la homeostasis, aunque sea con un valor bajo de hematócrito. La desaturación capilar de la hemoglobina puede bastar para producir cianosis visible, sin embargo no es necesario dar tratamiento específico. El diagnóstico y tratamiento de estas anemias se debe sospechar en pacientes con anemias hemolíticas no inmunitarias, ictericia, esplenomegalia y trastornos prematuros de las vías biliares. La mutación espontánea es frecuente
por lo que no siempre hay antecedentes familiares de anemia de este tipo. El frotis de sangre periférica a menudo presenta anisocitosis y poiquilocitosis. Las dos mejores pruebas para detectar las hemoglobinas inestables son la preparación de los cuerpos de Heinz y la preparación de la prueba del isoproterenol o de estabilidad térmica. La electroforesis normal no descarta el diagnóstico. La espectroscopía de masa o el análisis génico proporcionan el diagnóstico definitivo y es importante la prueba de la P50. Se tratan con transfusiones sanguíneas, esplenectomía como último recurso porque aparecen la colelitiasis y las úlceras en los miembros inferiores. Las sangrías son prudentes en eritrocitosis. Hoy vamos a hablar acerca de las metahemoglobinemia. Se genera por la oxidación de las fracciones hemo a estado férrico, lo que provoca un color azulado pardo lodoso similar a la cianosis. La metahemoglobina tiene una alta afinidad con el oxígeno, que prácticamente no libera nada a los tejidos. Concentraciones mayores de 50 a 60% son letales. Las hay congénitas como consecuencia de mutaciones de globina que estabilizan el hierro en estado férico. Y hay adquiridas producidas por toxinas que oxidan el hierro hemo, principalmente los nitratos y los compuestos que contienen nitritos, como los fármacos que se usan en cardiología y anestesia. Para hacer el diagnóstico y tratamiento de las hemoglobinemia, tenemos que los pacientes con síntomas de hipoxia y cianosis, pero con presión parcial de oxígeno suficiente para que la hemoglobina esté saturada, se debe sospechar metahemoglobinemia. Tratar de identificar la ingestión de nitritos u otros oxidantes. No olvidar la exposición a monóxido de carbono y el tabaquismo. Se debe medir la metahemoglobina en caso de sospecha. Si la concentración es mayor de 15%, hay síntomas isquémicos cerebrales. Concentraciones mayores del 60% son letales. Se puede tratar con azul de metileno a razón de 60 miligramos de 3 a 4 veces al día o ácido ascórbico de 300 a 600 miligramos día. Luego tenemos los síndromes talasémicos, que son trastornos hereditarios de la biosíntesis de la globina alfa y beta y que son mucho más frecuentes en asiáticos. Sin embargo, con la migración de la población de este tipo, cada vez se van encontrando muchos más casos en cualquier lugar del mundo. Se caracteriza por hipocromía y microcitosis. Hay anemia hemolítica. La hiperplasia eritroide puede tornarse profusa y producir masa de tejido eritropoyético extramedular, o sea, acúmulos de formación de masa eritroide en cualquier parte, y se conoce en los niños con fases características de ardilla. Puede ocurrir pérdida de peso, fracturas patológicas de huesos largos y vértebras, así como retraso en el crecimiento. Hay hepatoesplenomegalia, cálculos biliares, úlceras en los miembros inferiores e insuficiencia cardíaca de alto gasto. Las transfusiones sanguíneas pueden prolongar la vida. Se evita dar el hierro y debe darse asesoría al respecto a los pacientes para evitar que haya hiperplasia de tejido eritropoyético extramedular. El tratamiento de la como en las anemias generalmente terminamos haciendo transfusiones, es necesario hablar acerca de la hemosiderosis transfusional y su tratamiento. Las transfusiones de glóbulos rojos a largo plazo pueden causar infecciones hematógenas como el VIH, la hepatitis B y C, la aloinmunización, reacciones febriles y sobrecarga letal de hierro. No se debe administrar vitamina C a estos pacientes porque generan radicales libres en estado de exceso de hierro. Los pacientes que reciben más de 100 unidades de glóbulos rojos empacados desarrollan siempre hemosiderosis, seguida de disfunción endocrina temprana,
cirrosis y miocardiopatía. Entre estas, la pericarditis, arritmia e insuficiencia contráctil. Esta última indica muerte antes de 1 año. También contamos en los tratamientos el trasplante de médula ósea, los tratamientos génicos y la manipulación de la hemoglobina fetal, pero estos 3 últimos están en fase de experimentación. Hoy vamos a entrar a otro rubro, que son las anemias megaloblásticas. La médula puede ser hipercelular y la anemia se basa en una eritropoiesis ineficaz, con megaloblastos, anisocitosis y poiquilocitosis. La causa a menudo es deficiencia de cobalamina o folatos por defecto de la síntesis de DNA o anomalías genéticas que alteran el metabolismo de esta vitamina. Las manifestaciones clínicas son generalmente el volumen corpuscular medio elevado en la biometría hemática, anorexia, pérdida de peso, diarrea o estreñimiento, glositis, quilosis comisural, febrículas en caso de anemia más pronunciada, ictericia no conjugada, hiperpigmentación reversible de la piel con melanina, trombocitopenia que se agrava con la deficiencia de vitamina C o consumo de alcohol. La leucopenia predispone a infecciones de las vías respiratorias y urinarias. Hay aumento de urobilinógeno urinario. También tenemos la esferocitosis hereditaria, cuyo patrón habitual de herencia es autosómico dominante. Signos clínicos principales son ictericia, esplenomegalia y cálculos biliares a edad temprana. Es indispensable la vacunación contra neumococo antes de la esplenectomía. No se recomienda la esplenectomía a menos que sea una anemia grave. Se debe considerar un procedimiento obligado, no debe considerarse un procedimiento obligado la colecistectomía y debe hacerse vía laparoscópica sobre sólida base clínica. La eliptocitosis hereditaria, en términos genéticos, es tan heterogénea como la esferocitosis. Es asintomática en heterocigotos y letal en homocigotos. Su nombre se debe a la forma de los eritrocitos. No hay correlación directa entre la forma eliptocítica y la gravedad clínica. En los casos graves es favorable la esplenectomía. Incluye la ovalocitosis del sudeste asiático, que ocurre como consecuencia de la mutación selectiva producida por el paludismo. También tenemos la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima fundamental para el metabolismo de la oxidorreducción en las células aerobias. Es un ejemplo de interacción entre una causa intracorpuscular y una extracorpuscular, porque en la mayor parte de los casos de hemólisis la causa es exógena. Es el mejor ejemplo descrito de polimorfismo genético en la raza humana. Confiere resistencia relativa contra el Plasmodium falciparum. Las crisis hemolíticas se manifiestan por malestar general, debilidad, dolor abdominal o lumbar, ictericia y hemoglobinuria. La deshidrogenasa láctica alta y las haptoglobulinas reducidas son observables en este tipo de crisis. La amenaza más grave es la insuficiencia renal aguda, las habas, el consumo de habas, las infecciones y los fármacos son factores desencadenantes de la anemia hemolítica de este tipo. También debemos comentar acerca de las anemias hemolíticas adquiridas, donde se consideran muchos cuadros clínicos, entre ellos la hemoglobinuria de la marcha, que ocurre en maratonistas, la anemia hemolítica microangiopática, que generalmente ocurre en pacientes con enfermedades autoinmunes, cuando damos transfusiones de sangre incompatibles, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que incluye el síndrome de Busch-Chiari, y es una hemólisis intravascular persistente asociada a pancitopenia y trombosis venosa. La criohemoglobina paroxística, la anemia de la septicemia, del famismo, o sea, del consumo de haba, y la anemia hemolítica autoinmune o hemólisis intravascular
con prueba de Coombs positivo que incluye el síndrome de Evans. También tenemos las anemias por hemorragia aguda. Esta es importante comentarla porque está provocada por dos mecanismos: las pérdidas inmediatas de eritrocitos y el agotamiento de los depósitos de hierro cuando la hemorragia es prolongada. A diferencia de las anemias crónicas, en las que es prioridad encontrar y corregir la causa y no siempre es necesario transfundir, acá sucede todo lo contrario. El cuerpo no se adapta a la anemia y la prioridad es la transfusión. Mientras se resuelve la urgencia, es fundamental detener la hemorragia y encontrar su origen. Se han investigado sustitutos de la sangre, pero al momento aún no se ha encontrado ninguno. Finalmente vamos a hablar acerca de todo lo contrastante a las anemias, que es la policitemia vera. Es un trastorno clonal que afecta a una célula progenitora hematopoyética multipotencial, en el cual se acumulan eritrocitos, granulocitos y plaquetas con fenotipo normal, a falta de un estímulo fisiológico reconocible. Es el más frecuente de los trastornos mieloproliferativos crónicos. Se presenta en 2 a 5% de cada 100.000 habitantes e incrementa con la edad hasta valores mayores de 10 por 100.000 personas. Afecta a adultos de cualquier edad, hay transmisión familiar, pero es infrecuente. Los casos esporádicos predominan en las mujeres. La eritrocitosis descontrolada produce hiperviscosidad que desencadena síntomas neurológicos como vértigo, cefalea, acúfenos, trastornos visuales, isquemia cerebral transitoria, hipertensión arterial sistólica, trombosis venosa o arterial. La trombosis venosa intraabdominal es particularmente común en mujeres y puede ser desastrosa si ocurre una obstrucción súbita y completa de la vena hepática. Son posibles isquemias digitales, epistaxis, equimosis, enfermedad acidopéptica o sangrado de tubo digestivo superior por estasis vascular o trombocitosis. El prurito, por probable activación de basófilos, generalmente puede ocurrir en estos pacientes. Es importante comentarles que la eritromelalgia constituye un complejo clínico caracterizado por eritema, ardor y dolor en las extremidades por efecto de la agregación plaquetaria, y también incluye la migraña ocular. En esos pacientes podemos encontrar hiperuricemia, gota secundaria y cálculo de ácido úrico, así como síntomas de hipermetabolismo. Entre los métodos diagnósticos de la policitemia vera tenemos las técnicas para identificar la mutación JAK2, B617F, en presencia de saturación normal de oxígeno arterial, la masa eritrocitaria y la cuantificación del volumen plasmático. El tratamiento, flebotomía para reducir la masa eritrocitaria y llevar a un estado de eficiencia de hierro. El halopurinol, si se utiliza quimioterapia para reducir la esplenomegalia o la leucocitosis o para tratar el prurito. Para el prurito resistente, usar interferón alfa o solareno con luz ultravioleta tipo A, o sea el PUVA, y la hidroxiurea. El interferón alfa pegilado solo en trombocitosis severa, como en la variante adquirida de la enfermedad de von Willebrand. El tratamiento de la policitemia vera también incluye la anagrelida, un inhibidor de la fosfodiesterasa que es preferible a la hidroxiurea porque disminuye el recuento plaquetario y no tiene toxicidad sobre la médula ósea. Sin embargo, en nuestro medio no lo encontramos, y si se pudiera encontrar es de alto valor, lo cual hace difícil que nuestros pacientes puedan tener acceso a él. Es de comentar que la hidroxiurea no previene la trombosis ni la mielofibrosis, por lo que debe usarse por periodos lo más breve posible. También se cuenta con el ruxolitinib en personas que no toleran la hidroxiurea, pero está en fase de investigación en humanos. Es un inhibidor inespecífico de la JAK2. En algunos individuos en fase terminal puede surgir
hipertensión pulmonar por fibrosis o hematopoiesis extramedular. El trasplante de médula ósea halógena no está indicado, ni la quimioterapia para disminuir la masa eritrocitaria, a menos que no se cuente con un buen acceso venoso. Así es de que he tratado de resumirle en este corto tiempo todo lo que se refiere a las anemias más frecuentes y lo contrario, que es la policitemia vera. Si hay alguna pregunta, pues lo vamos a discutir en el desarrollo de la próxima clase. Gracias. ¿Cómo lo paro? No para.